Hechos capítulo 8, versículo 1, terminamos viendo cómo dice las últimas palabras en el versículo 60 y puesto en el 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y entonces sentamos esto de parte de Esteban, y en el 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran ¿qué día? El día que Esteban fue muerto, empezó una persecución, se despertó un odio, un enojo en contra de los cristianos, que ya estaba ahí latente, ya estaba ahí. Pero ese día cuando apedrean a Esteban, ese día cuando lo matan, surge o es como la chispa que detonó para que se fueran sobre los demás cristianos, un odio, un enojo. Aquí encontramos en el capítulo 8, versículo 1, por primera vez el nombre de uno de los hombres que iba a causar un gran impacto en la iglesia cristiana, y ese hombre se llama Saulo. Pero Saulo en ese momento, ¿en qué consentía? En la muerte de Esteban, cuando lo mataron. Pero Pablo, o Saulo hasta aquí, fue uno de los principales motivadores en cuestión a traer una persecución contra la iglesia. Porque es bien interesante darnos cuenta de la vida de Pablo, de cómo era que él hacía las cosas, por qué traía esa persecución, por qué odiaba a los cristianos, qué le habían hecho a él. Bueno, a él lo que le ofendía era que él creía en un Dios que le habían enseñado desde pequeño, basado en tradiciones. Y cuando se levanta Cristo a predicar y luego deja a los discípulos, para él esto está totalmente equivocado, porque él tiene una tradición desde pequeño, algo que le han enseñado, que hay un Dios verdadero y que no ha enviado todavía a su Hijo, al Mesías. Por lo tanto, para Pablo es una ofensa el ver que hay alguien más predicando el verdadero camino, o la verdad y la vida, y que no está dentro de su religión. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando algo está mal? Bien sencillo. Nadie que dice amar a Dios puede amenazar, golpear o matar a nadie. Si dice que ama a Dios y llega a hacer eso porque alguien más le menciona, vamos a suponer que ahorita llega un testigo de Jehová y me dice que yo estoy mal y que empieza a darme su doctrina. Si yo lo empiezo a golpear, ¿qué estoy diciendo con eso? Que yo no sé si él esté bien, pero yo sí estoy mal. ¿Por qué? Porque el Dios que predicamos no es un Dios de agresión. Cuando Jesús andaba en la tierra, los fariseos estaban tan molestos con él, y él les decía: ¿no dicen ustedes que son hijos de Moisés? Pues sí. ¿Y cómo dicen que son hijos de Dios cuando ustedes me quieren matar?, decía Jesús. Y ellos ya no sabían qué contestar, y decían: el demonio tienes, ¿quién te quiere matar? ¿Cómo que quién lo quiere matar? Si lo andaban persiguiendo en muchas ocasiones, agarraron piedras para apedrearlo, y no sabemos qué exactamente era lo que pasaba. Simplemente dice que Jesús se escurría entre ellos. No sé si se desaparecía, o no sé si ellos se quedaban sin poder ver, pero el asunto es que no le hacía nada a Jesús. Él pasaba en medio de ellos sin que nada le hicieron, aun cuando ellos querían matarlo. ¿Por qué? Porque aún no era su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa y para cada vida, y no había llegado el tiempo de Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dentro tú creces con una tradición, con una religión, y cuando alguien viene y te dice otra cosa y tú quieres agredir porque sientes que están agrediendo tus tradiciones? Tienes que empezar por darte cuenta que entonces hay algo mal, que no está bien ahí, porque el Dios que tenemos, uno de los mandamientos dice: no matarás. Y por toda la enseñanza que encontramos de Cristo, nos enseña a nosotros que si te dan en una mejilla,
pongas la otra. Entonces, cuando nosotros predicamos la verdad, una de las formas de saber si estamos o no en la verdad es cómo reaccionamos ante lo que nos están compartiendo. Si a mí alguien se pone a ofenderme o a decirme de cosas, o inclusive ofende a Dios creyendo que está haciendo algo correcto, yo en lugar de molestarme con la otra persona, antes oraría para que Dios tuviera misericordia y no le pase nada. Pero si yo ahorita agarro y esto es una imagen, y yo ahorita la rompo, ¿quién se me va a echar encima? Pues la abuelita y todos los o sea, ¿por qué? Porque es una ofensa. ¿A quién? A su Dios. En la palabra de Dios encontramos una historia cuando un hombre, Dios le dice: quiero que vayas y destruyas el ídolo de la ciudad. Y entonces él va de noche y lo rompe. Y resulta que él se regresa a casa. Este hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Gedeón. Y entonces cuando él regresa a casa, en la mañana siguiente van y tocan a su casa y dicen: saca a tu hijo, le dicen al padre, porque él destruyó nuestro ídolo. Y entonces en la palabra de Dios retumban una de las palabras de mayor sabiduría que dijo aquel hombre, el padre de Gedeón. Y le dijo: ¿cómo? ¿Qué fue lo que hizo mi hijo? Destruyó a nuestro Dios. Y entonces el padre de Gedeón le dice: bueno, si él es Dios, ¿no se puede defender por sí solo? Dejen lo que él sea su Dios, el que castigue a mi hijo. ¿Por qué ustedes quieren castigarlo a él? Y es lo que les digo: si nosotros como cristianos, alguien nos ofende a nosotros o a Dios, nosotros en lugar de molestarnos, tendríamos que orar y pedirle que Dios tenga misericordia de aquella persona que lo está ofendiendo. Pero no nosotros agredimos porque están hablando mal de nosotros o de Dios. Hace muchos años, a través de la tradición, resulta que se levanta alguien que dice ser cristiano y que dice amar a Dios, y dentro de esa tradición se vuelven en lo mismo, en una religión más que no tiene nada que ver ya con el amor de Dios. Y entonces empiezan a decir: muy bien, vamos a levantar aquí una santa inquisición, pero va a ser santa. O sea, no es cualquiera, no, va a ser santa. O sea, vamos a matar, pero en el nombre de Dios. O sea, esto va a ser santo. Nadie se puede excusar en tu religión, en tu Dios, para decir que vas a matar a alguien. ¿Cómo saber que el lugar donde estás está mal? Cuando te dicen que tú tienes que matar a alguien porque están en contra de tus creencias, de tus tradiciones, eso es un focote rojo que te está diciendo: aguas, aquí hay mucho peligro. Nadie que dice proclamar el amor de Dios o el conocimiento de Dios te va a llevar a que tú estés agrediendo o ofendiendo a los demás. Y entonces Saulo aquí, que es el que está aquí, él consentía en la muerte. Y ese día se inició una gran persecución contra la iglesia. ¿De qué manera inició la persecución? Escuchen esto: en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quién? Los apóstoles. Esto es increíble, porque todos empezaron a huirse, a irse a diferentes lugares. Pero esto también era una parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era que el mensaje se esparciera por todo el mundo. ¿Y qué estaban haciendo los cristianos? Estaban cómodos, a gustos en Jerusalén. Entonces llega Dios, mete una persecución de alguna manera, que no lo dice así literalmente, pero podemos ver que al momento de que sacan a los cristianos hacia todos lados, ¿qué es lo que pasa? Que como esos son cristianos radicales, llevan el mensaje a todo lugar donde van. Y el mensaje de Cristo empieza a conocerse en todos lugares. Los únicos que no se movieron ahí, ¿quiénes fueron?
los apóstoles. Esto es una parte muy interesante porque también habla de la convicción de ellos. ¿En qué sentido? De que ellos, aun cuando eran perseguidos dentro de Jerusalén, ellos no se movieron por amor a los hermanos que estaban ahí. Ellos dijeron: ok, los demás están moviéndose, nosotros nos vamos a quedar aquí por amor a los hermanos. Sabían que había persecución, corría peligro su vida, sí, pero ellos habían decidido que no se iban a mover de ese lugar por amor a la iglesia que había nacido ahí. Sabían que todo dependía de Dios, del cuidado que Dios tiene. Así que salvo los apóstoles, mucha de la gente empezó a huir. Y dice versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Digo, esto es algo bien increíble, porque imagínense toda la escena en Jerusalén ese día. Saulo agarra y dice, matan allá a Esteban y dicen: a ver, vénganse todos, y empieza a haber persecución en la ciudad. Y mientras otros hombres piadosos de ahí de la ciudad agarran el cuerpo de Esteban y lo llevan a enterrar. Todo esto empieza a acontecer en un solo día. Una serie de cosas dentro de la iglesia que tal vez no se podía entender el porqué, pero yo de verdad les hago una pregunta con todo el corazón: ¿por qué siempre el odio hacia los cristianos, hacia la Biblia? ¿Por qué hoy en día puede haber burlas en las escuelas si alguien agarra y dice: ¿tú en qué crees? Es más, miren, todos en las escuelas pueden decir: no, yo creo en los reptilianos, ¿va? Que ahora dicen que los reptilianos son seres extraterrestres que andan entre nosotros, son reptiles pero toman forma humana, ¿no? Y si eso dicen, entonces todo el mundo: wow, ¡ay, qué padre creencia tiene! ¿Y tú en qué crees? No, yo en la yoga, mira, yo la meditación, y yo esto, y es que todos somos dioses, y ¡oh, qué padre enseñanza! Y tú: no, mira, yo Buda, mira, Buda nos enseña, y todas las enseñanzas orientales y todo eso, y toda la gente está así como que wow, qué cultura tan increíble. Y tú: yo creo en Dios, yo leo la Biblia. Retrógrada, ¿qué te pasa? ¿Y tú por qué crees en eso? Y, o sea, saben, no sé si se den cuenta, pero todo es aceptado menos que creas en Dios y en su palabra. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Hay una sencilla razón: porque esta es la verdad. Porque el diablo está enojado y te acepta cualquier religión. Y te acepta cualquiera que, mientras tú no menciones a Dios y a la palabra de Dios, todo se acepta. Pero cuando hablas de la Biblia, cuando hablas de Dios, cuando hablas de la verdad, entonces eres atacado. La palabra de Dios, para que hoy llegara a nuestras manos de esta manera, tuvo que pasar todo un camino increíble, la palabra de Dios, pero siempre guardada por Dios. Gente dio su vida por traducir la palabra de Dios en diferentes idiomas y dialectos. Siempre la palabra de Dios perseguida, y perseguida obviamente aquellos que creían en esa verdad. Así que llevan a enterrar a Esteban y dice que hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia. ¿Qué significa la palabra asolar? ¿Cómo? Perseguida, pero la palabra asolar tiene algo más, como está relacionado con lo de solo, como de... Es que al perseguir a la iglesia, lo que la iglesia, esa palabra asolar, da a indicar como que quería dejar sola los lugares donde se congregaban. Si ahorita entra una persona por ahí, nos amenaza con armas y nos dice: el próximo domingo, el que venga aquí sin preguntar nada más, lo voy a matar, les aseguro que muchas no vendríamos. O tal vez este lugar se quedaría solo y decimos: ya mañana nos enteramos por noticias si alguien fue a ver a quién mataron, ¿va? Pero, o sea, asolar tiene que ver con una persecución, pero con la intención de que quede solo aquello. Y Pablo, esa era su intención. Vean lo que hacían.
Dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres. ¿Y a quién más? Y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué Saulo hacía eso? Porque él tenía una creencia y decía, esto es mi tradición y esto es lo que todo mundo tiene que creer. Y si hay alguien como estos cristianos que se están levantando y se están multiplicando, vamos a empezar a perseguirlos. Así que los entraba casa por casa. Imagínense ustedes que va a entrar la policía a su colonia y va a entrar a preguntar quiénes de la colonia son cristianos. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que en su colonia llegarían a su casa? ¿Y por qué si llegarían? Porque los vecinos dirían, ay, a los cristianos, miren esa casa, lléveselos ya, ¿va? Tiene hasta acá con su alabanza, ¿va? Pero el que tiene la música a todo volumen, así de chente y de borrachos y de todo eso, no, ese sí déjenoslo, ese sí, pues, nuestro sonido de la colonia, ¿va? Pero el cristiano no, ese sí, lléveselo. La gente empezaría a señalar y estarían entrando casa por casa y nos estarían arrastrando y llevando a la cárcel por cuestión nada más. ¿Cuál es el delito tan grave de que estén llevando a esta gente a la cárcel? Creer en Dios. ¿Se dan cuenta que ese es un gran delito? Es algo feo, ¿no? Sí, es algo feo. Es lo más increíble que le puede pasar al ser humano, conocer a Dios y seguirlo. Pero ¿quién es el que determina que si tú crees en Dios te voy a perseguir? El diablo. No le agrada que tú y yo estemos cambiando nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida. Y va a entrar a perseguirte. Y entonces empiezan a surgir palabras como, ay sí. No te recargues en el sillón porque con las alitas vas a estropear tus alas, ¿verdad? O sea, ahorita vengo, voy a la oración. Ay sí, ahora resulta, ¿no? Y empieza una serie de comentarios nada más porque decimos creer en Dios. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el pecado? El otra vez les recomendé una película, no sé quién la vio ya, Chamula, Tierra de Sangre. Gente que por no querer entrar en sus tradiciones los matan, los persiguen. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? Es que ya no tomo. Wow, ese es un delito para perseguirte. Que le digas a tu familia que ya no dices maldiciones, que ya no tomas, que ya no vas a parrandas. O sea, ese es el delito tan grave por el cual nos persiguen. Porque ahora ya no vamos a marchas y a mítines. Antes oramos hoy por nuestras autoridades, por más mal que pudieran estar. La palabra de Dios nos llama a honrarles y a orar por ellos. Todo empieza a cambiar cuando uno conoce de Dios. ¿Por qué les molesta tanto a la gente que creamos en Dios? Porque detrás de todo eso está Satanás. Jesucristo, una de las oraciones que hizo antes de que empezara todo su tiempo de llevarlo a la cruz, le dijo al Padre: Padre, no te pido por ellos para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿quién lo controla? El diablo. Entonces Jesús dijo: para mí la oración más fácil sería: Padre, pues sácalos del mundo, así ya no se contaminan. Tal vez todos nosotros quisiéramos sacar a nuestros hijos de las escuelas y de qué más, y de nuestros amigos y todo eso. Pero dijo Jesús: Padre, yo no te pido, Señor, que los saques, te pido que los guardes. Nuestra oración debería de ser: guárdalos, Señor, de todos esos amigos en la escuela, en la calle. En este mundo está controlado por el diablo, y nosotros tenemos que entender que debe de estar guardado nuestro corazón en Dios.
Y Satanás va a querer destruir nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso hay tanta persecución y tanto odio, al grado de que Saulo entraba casa por casa. Y no era de que arrastraba solamente a los hombres, también a las mujeres. Saulo no tenía compasión de nadie. Miren, ahí donde están, pónganle ahí esa división. Y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Nosotros encontramos que más adelante Pablo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en relación a lo que le pasa a Pablo, pero quiero mencionarlo aquí en esta parte de por qué él perseguía. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo después escribe esto, pero vean que nosotros aquí lo estamos conociendo en plena etapa de agresividad, aquí en el libro de Hechos. Pero Pablo después escribe una carta y escribe su testimonio de lo que él era antes. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, ¿todos ya están ahí? Dice lo siguiente, vean lo que Pablo escribe: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién era? Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuchen esto: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cómo pudo ser posible que Dios haya puesto en el ministerio a alguien a predicar siendo esto? Versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Número 1, blasfemo. Número 2, perseguidor. Número 3, injuriador. O sea, que hablaba pero que aguas, ¿verdad? Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Increíble. Una de las cosas que no se pueden entender es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede tomar a alguien que ha matado? ¿Cómo puede llamarlo a predicar el evangelio? Cuando fue blasfemo, perseguidor de la misma iglesia de Cristo. ¿Cómo Dios puede ver a un hombre que lleva de los pelos a una mujer, arrastrándola y pateándola y encerrándola en la cárcel? Y Dios dice, voy a tomar a ese hombre. ¿Saben cómo? De la misma manera que nos vio a ti y a mí cuando estabas allá borracho, cuando estabas hablando mal, cuando estábamos haciendo tontería y media lejos de Dios. De esa misma manera Dios nos vio y dijo, lo voy a tomar a él y lo voy a poner en el ministerio. ¿Cómo, Señor? ¿Por qué lo hiciste? Es por su amor y es por su gracia. No es por nosotros. Y Pablo aquí escribe cómo fue que lo encontró Dios. Y regresamos a Hechos, allí en el capítulo 8. Y dice ahora versículo 4, de los que fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Fue todo, parece indicar una táctica de Dios. ¿Saben que Dios es el que permite todas las cosas? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué aquello? Dios tiene un propósito en todo. Permitió la persecución, pero Dios, ¿saben qué era lo que ya había puesto en el corazón de su iglesia? Convicción y un amor increíble hacia Él. Y dijo Dios, a estos aunque me los persigan, estos ya son tan radicales que van a ir hablando de mí a todo lugar. Entonces cuando Dios vio esa radicalidad, entonces permitió de alguna manera la persecución para que ellos se movieran de ese lugar cómodo que en cierta manera estaban, y al moverse ellos llevaron la palabra de Dios.
Y dice versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No sé si ustedes recuerdan, pero los samaritanos no se llevaban con la nación de Israel. ¿Por qué ellos no se llevaban? Bueno, había en tiempos de Salomón, después de Salomón, hubo una división del reino de Israel. Se dividió en dos partes, en el sur, en el norte. Bueno, lo que fue el norte fueron 10 tribus las que se agruparon, pero luego fueron llevados cautivos. El asunto es que un día terminaron en un lugar llamado Samaria, pero llegaron ahí mucha gente extranjera, y al empezarse a hacer una mezcla, entonces el pueblo judío determinó que ellos no eran ya de la nación de Israel, los samaritanos. Los samaritanos se molestaron porque decían que ya no eran, y entonces el asunto es que entre ellos ya prácticamente no había ninguna relación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí encontramos a Felipe, no el de la iglesia, sí, es Felipe. La Biblia dice que descendió a la ciudad de Samaria. ¿Por qué Felipe fue con los samaritanos? Porque entendió el amor de Dios que había sido llamado a predicar a todo lugar y en toda criatura. Ya no era exclusiva simplemente de una nación. Dios no era propiedad de una nación. Dios quería que el evangelio se predicara a todo lugar, a toda criatura. Y por eso es que hoy estamos aquí en México, específicamente en San Luis Potosí. Porque la gente fue radical y entendió que el mensaje tenía que llegar a todo lugar. Que obviamente eso ya dependía más bien de que la gente lo aceptara o lo rechazara, pero el mensaje se tenía que llevar a todo lugar. Versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero hacerles una pregunta: ¿quién hacía todo esto? O sea, lo estaba haciendo el Espíritu de Dios, pero ¿a través de quién? De Felipe, de un hombre. ¿Qué fue lo que hacía un solo hombre en una ciudad como Samaria que no creía en Dios? ¿Qué pasaba en esa ciudad? Empezaron a salir espíritus inmundos. Dice que daban grandes alaridos, voces. Otros paralíticos y cojos eran sanados. Así que en toda la ciudad se empezó a llenar de gran gozo, porque decían: wow, ¿quién es? Todo lo que está aconteciendo y sucediendo. Con esto te quiero hacer o más bien la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros. Porque aquí hay un solo hombre llegando a toda una ciudad entera, y ese solo hombre crea toda una revolución en aquel lugar. Qué increíble. En San Luis Potosí somos un chorro de iglesias, y tal vez todas juntas no hemos hecho lo que Felipe hizo él solito en ese lugar. La razón es ¿por qué? ¿Será que la iglesia misma se ha enfocado en muchas cosas, menos en la palabra de Dios, menos en la búsqueda de Dios? Saben, en aquel entonces no había televisión, no había internet, no había cines. ¿Qué más no había? Celulares no se diga, ¿verdad? Y hoy la iglesia decimos que amamos a Dios porque pongo en el celular que yo amo a Dios. La iglesia cristiana primitiva no ponía en un mensaje yo amo a Dios. Ellos lo buscaban apasionadamente a Dios. Ellos estaban ahí en una búsqueda con Dios, y lo decía Jesús: si tú me buscas en lo secreto, yo en público te recompenso.
Ahora, con esto yo no estoy diciendo que es malo que pongamos que amamos a Dios en las redes sociales, porque entendemos que muchas veces también, yo sé que ustedes tienen familia que odia que seas cristiano, y con eso estás diciéndole también, ¿no? Que ahora sigues a Cristo y sigues el verdadero. Entonces no estoy diciendo que está mal. Lo que yo estoy diciendo es que simplemente hemos determinado que esa es la manera en la cual nosotros decimos que amamos a Dios. Pero la iglesia primitiva lo hacía de una manera palpable, andando con la gente, compartiéndoles, orando por ellos. Aquí no menciona que con Felipe iba toda una iglesia. ¿Quién iba nada más? Él es solito. Entonces, si él iba solito, ¿por qué tú y yo solitos en nuestra colonia, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayamos, no se causa una revolución? Tal vez nos ha faltado más una búsqueda hacia Dios. Y lo curioso es que nosotros queremos la presencia de Dios y queremos que sucedan cosas, aunque nadie de nosotros está dispuesto a pagar un precio. Simplemente queremos. ¿Se imaginan que cada domingo en este lugar hubiera un chorro de milagros? ¿Eso qué indicaría? Miren, si en este lugar hubiera un chorro de milagros y todos nosotros estamos mal, me refiero a estamos mal, sin buscar a Dios como deberíamos de buscarle, ¿saben cómo nos iríamos todos los domingos a casa? Creyendo que estamos bien. Por eso Dios se mueve tanto. Y Dios en su misericordia lo puede hacer, y Dios en su gracia lo puede hacer, pero nada caeríamos más que en el error de creer que estamos bien. Y tantas veces ha pasado que a veces Dios en su gracia y en su misericordia se mueve, y entonces la iglesia cree que estamos bien con Dios y que entonces Dios ha aceptado todo la mala manera que tenemos de vivir. Y creo que en muchas ocasiones Dios decide ya no más hasta que de verdad no empiecen a buscarme, porque a veces el mismo error somos nosotros los que creemos de que se está moviendo gracias a nosotros. Y necesitamos de verdad buscar más a Dios. Felipe lo hizo en esta ciudad porque tenía el respaldo de parte de Dios. Dice en el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Así que aquí se encuentra un hombre que ahora, ¿este hombre qué es? Mago. En otras palabras, hoy sería brujo. ¿Alguien de aquí en su vida pasada fue brujo? No les dé vergüenza, digo, es vida pasada, ya quedamos que nadie quiere decir, ok, pero si fue en la vida pasada no hay problema. Ya malo que fuera hoy en día, ahí sí, pero este hombre en aquella ciudad, Felipe se encuentra con Simón, que había ejercido la magia. Ahora vean aquí cómo dice magia, no dice magia negra o magia blanca, porque aparte hoy en día la gente ha sido bien buena para decir, bueno, pero tú qué magia haces, ¿no? La magia blanca, bueno, es buena. No, yo la magia negra, esa sí es mala. Es increíble, dijo Jesús, un reino dividido por sí mismo no prevalece. No es que existe magia blanca y magia negra, toda la magia es mala. Para que no me vayan a salir un día ustedes que vienen de barrerse porque eso es magia blanca. Toda la magia es mala. Y este hombre Simón practicaba la magia en aquella ciudad, y dice que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Saben a qué se refiere con que se hacía pasar por algún grande? Eso se hace hoy, hasta el día de hoy. Satanás sigue haciendo las mismitas cosas. Hay gente que va y que consulta que al niño Fidencio, yo ni siquiera, la otra vez estaba escuchando eso, que fue un personaje que ya murió, pero que al parecer era como muy, o sea, sí, magia, ¿no? Pero ahora dice que hay gente que lo hace venir. Yo no sabía que hacían venir a Emiliano Zapata.
Ah, Pancho Villa es. Ah, es Pancho Villa. Yo pensé que hay gente que a través de la magia dice que puede hacer venir a alguien, a algún grande. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es un engaño. No puede venir nadie de más allá. Es más bien del más acá. Y lo que está haciendo es engañar a la gente para que la gente crea que realmente puede venir alguien de los muertos. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay nada más entre eso, no hay almas vagando. Si ustedes dicen, no, es que pastor, el otra vez me salió un alma vagando y ya fui a hacer rezos para que descanse, ¿va? Pues déjenme decirles que están viviendo engañados. No existen almas vagando en este mundo. Son mentiras del diablo. Y él se disfraza y hace una serie de cosas. Es más, te puede hablar hasta como tu familiar que ya falleció para que tú creas que realmente regresó. Es tan astuto, pero nosotros cuando conocemos la verdad nos hace libres. Dios en el libro de Oseas dijo al pueblo, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso es importante que estemos leyendo la Biblia, saber cuál es la verdad y qué es esa verdad que nos liberta. Pero este hombre, Simón, mago, y se hacía pasar por algún grande. Él decía que él podía, no sé, ahí algún emperador, alguien, no sé, que la gente quería. Porque la gente los escucha. Vean, dice en el 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Si ustedes van a un lugar donde los barran, ¿qué encuentran en esos cuartos? Encuentran llenos de imágenes, veladoras. ¿Qué más encuentran? Van a encontrar que la gente reza. A ver, todos los que han ido, díganme qué más encuentran. ¿Cómo? Ah, la foto de Pancho Villa, porque sí, es para... Hasta el caballo creo que lo hacen traer ahí, sí, el relincho ahí del... Pero ¿por qué la gente dice es que está Dios ahí con él? Por lo mismo, la gente creía, fíjense, es que esto es increíble. Desde hace muchísimos años antes, la gente creía que Dios estaba con esta gente que ejercía la magia. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. La gente cree que Dios está en esos lugares donde se ejerce la magia. Y ellos decían eso. Este es el gran poder de Dios. Y dice en el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces imagínense toda la gente, wow, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande. No, ya quisiera yo que algún día alguien me pusiera atención así y no se me durmieran todos en la iglesia. Pero a él sí, él los tenía todos despiertos, al más pequeño y al más grande, todos atentos a ver qué iba a hacer Felipe el mago. Pero ¿qué sucede? Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces Felipe ahora llega orando por la gente y la gente empieza a ver milagros. Y la gente entonces se empieza a convertir de fantasías, de magia, a lo que es real, al verdadero poder de Dios. Y entonces en ese verdadero poder de Dios se empezaron a bautizar hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué creen que él estaba atónito viendo cómo Felipe iba, oraba por un cojo y pum, se levantaba y wow, y lo iba y lo seguía a ver ahora dónde va? Y estaba atónito viendo todo lo que Felipe hacía. ¿Por qué? Pues si él también hacía magia, no los tenía, él estaba acostumbrado a que la gente lo siguiera viendo magia. Pero ahora es al revés, ahora él está siguiendo a alguien. ¿Por qué está atónito ahora?
porque sabe que esto es algo diferente a lo que él le enseñaron. El poder de Dios comparado con el poder de Satanás, hay una lucha, pero hay una increíble diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Satanás lo único que puede hacer es imitar. Y muchas veces la gente se deja guiar por algún milagro y dice, wow, aquí está Dios, y no saben que tal vez es Satanás el que está haciendo alguna magia. Pero cuando llega lo verdadero, alguien que te predica la verdad y el poder de Dios, la gente sabe que es Dios porque sabe que es Dios. Y Simón el mago lo supo al tal grado que fue y se bautizó también. Y estaba maravillado. Y entonces Simón el mago quiere ser un discípulo de Cristo y por eso está siguiendo a Felipe. Dice versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que recuerden ustedes que se habían quedado en Jerusalén los apóstoles. Entonces escuchan, wow, allá en Samaria está pasando una revolución. Mandan a Pedro y a Juan. Y dice versículo 15: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces nosotros encontramos ese bautizo que Dios prometió, el de fuego, el del Espíritu Santo. Ellos estaban bautizando en el nombre de Jesús, pero no conocían el otro bautismo, el del Espíritu Santo. Y dice en el 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Qué creen? ¿Que había empezado a ser buen discípulo o qué aquí, Felipe? Como que no tanto, ¿va? Fíjense cómo a veces nosotros creemos que el favor de Dios lo podemos conseguir. Bueno, es que ¿saben cómo estamos acostumbrados aquí en la tierra? ¿Qué pasa si te para el tránsito? Ya, mire, ya tenga, ándele, váyase, ¿verdad? Para todo queremos con dinero, o sea, conseguir, o sea, en esta tierra así se mueve. Entonces Simón el mago, que apenas está como queriendo acercarse al evangelio, ya se bautizó, está echándole ganas, pero de repente ve y dice: wow, están orando por ellos y reciben el Espíritu Santo. En lugar de ir y decir: oigan, pues oren por mí, yo también ya soy seguidor de Cristo. Dicen: ¿qué? ¿Cuánto sale para que yo? ¿Qué era lo que él quería? Quería el poder. ¿Qué pasa cuando tú ves un gran predicador? ¿Qué pasa cuando tú ves un gran cantante? Cuando tú agarras y anhelas y deseas lo que es esa persona, nada más porque, pues no sé, está en un estadio, hay multitudes, hay gente, y tú estás anhelando eso, el discipulado que ha habido en nuestro corazón y en nuestra vida se ha desviado y se está perdiendo. Dios no da dones y talentos para estar buscando nuestra propia fama. Simón el mago para eso lo estaba buscando. Vean lo que dice en el versículo 19. Les dijo, cuando les ofrece dinero: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que quería Simón? Poder. Wow. Yo también quiero orar por un enfermo y que sane. Quiero ese poder. ¿De cómo es? ¿Va? Y vean lo que contestan los discípulos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero, ¿qué? Perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Híjoles. Hace poco hubo un congreso en San Luis. Una de las personas que fue, estaba platicando con él y decía que él se acercó precisamente a una de las personas que estuvo en ese congreso y le dijo: yo quiero hacer lo mismo que hacen aquí. ¿Y saben qué le dijo ese pastor?
me parece muy bien. Para empezar, necesito que empieces a llegar a mi iglesia. Entonces, ya llegando a la iglesia, te vamos a empezar a decir qué tienes que hacer. Cuando nosotros pensamos que los dones, lo que Dios derrama, tiene que ver con un lugar y no precisamente con Dios, estamos, no sé, de verdad estamos mal. Qué increíble es primero que nosotros estemos queriendo algo, un poder como para ser famosos o para hacer algo, y no precisamente para ayudar a los demás. Pero ellos le dicen: Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No hay, ¿entienden lo que es un don? Un don es un regalo. Y cuando dice un don de Dios, entonces es un regalo ¿de quién? De Dios. Así que ¿quién es el que da ese regalo? Dios. ¿Y con qué podemos comprar ese regalo de Dios? Con nada. Lo único que Dios está esperando es que nosotros seamos obedientes, que caminemos en su voluntad, y entonces Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Pero Simón el mago quería imponer manos sobre los demás y que también ellos recibieran el Espíritu Santo. Y le dice en el 21: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La manera de hablar de los discípulos, creo que cualquier pastor que hoy en día hablara como Pedro, híjole, hoy en día en estos tiempos cualquier pastor sería tachado ¿de qué? De que no tiene el amor de Dios y de que su corazón es duro y no sé qué. Pero Pedro le habla de una manera muy directa: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo supo Pedro que el corazón de este hombre no era recto? Porque quería comprar un regalo que solamente Dios puede dar. No se puede comprar. Eso significaba que nuestro corazón muchas veces se autoengaña y dice: yo quiero esto, Dios, pero es para tu servicio, y por acá nuestro corazón quiere el aplauso y quiere las ovaciones, y tal vez Dios dice: no te lo doy porque tu corazón no es recto. Ahora, muchas veces tal vez esto nadie nos lo ha dicho, nadie se ha acercado con nosotros a decirnos: tu corazón no es recto y tu dinero perezca contigo. Imagínense quién nos diría eso, ¿no? Pero Dios, creo que de alguna manera nos lo puede decir a nuestro corazón, pero como no queremos escuchar eso, nos cierra nuestro corazón a querer escuchar eso. Las palabras siguientes de Pedro son: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Necesito que ruegues, le dijo Pedro. Ruégale a Dios y quizás Él te perdone esa intención de tu corazón, porque esa intención no es la correcta. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la intención en la vida de los cristianos es algo bien importante. La intención con la cual hacemos las cosas. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas simplemente porque las tenemos que hacer. Pero para Dios lo que cuenta mucho es la intención. ¿Con qué intención lo vas a hacer? Entonces respondió, versículo 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué increíble. Había dos cosas en el Simón el mago que no había sido liberado. ¿En qué? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Todo lo que lo había llevado a hacer esa magia, de alguna manera, ahora el acercarse a Dios, en lugar de ser libre, quería como comparar el cristianismo con lo que había sido enseñado anteriormente. Nosotros hemos visto que cuando llegamos a Cristo, Él perdona todos tus pecados. ¿Cuál es el problema en el ser humano? Cuando nosotros tenemos una forma de vivir y creemos
que todavía, o más bien, hacemos una comparación como de decir, es que el reino de Dios debe de ser algo parecido a lo que yo vivo. Cuando Pedro le dice, estás en hiel de amargura, ¿qué es la amargura? Saben, muchas veces la amargura empieza por envidia, porque alguien puede hacer algo y yo no. ¿Y saben cuál era esa hiel de amargura de Simón el mago? Ver que los demás discípulos estaban orando por los demás, recibían el Espíritu Santo y yo no. Eso yo necesito tenerlo. Estás en hiel de amargura, no disfrutas lo que los demás tienen porque tú también lo quieres tener. No somos un cuerpo en Cristo y a veces no disfrutamos el regalo que Dios da a cada uno de nosotros. Nosotros queremos tener el mismo que todos tienen. Es que tal persona sí sabe predicar, no, mi envidia y yo también quiero lo mismo. Aquella persona sabe cantar y yo no, yo quiero cantar. O sea, entiendan que como cuerpo de Cristo Dios reparte dones y nos da a cada uno de nosotros como Él quiere. Pero cuando no, vamos a estar en hiel de amargura, nos vamos a amargar porque vamos a estar envidiándonos unos a otros, queriendo lo que los demás tienen. Otra de las cosas es que estaba en una prisión de maldad. Pedro vio que su corazón estaba todavía aprisionado por la maldad. ¿Por qué por la maldad? Porque Satanás le había susurrado desde antes que todo lo que hacía lo tenía que hacer, ¿qué? Por dinero. Él hacía magia y hacía muchas cosas, ¿para qué? Para conseguir dinero. Ahora en el cristianismo quiere hacer lo mismo, también por dinero. Entonces Pedro le dice, no, tú estás en una prisión de maldad. La maldad, eso que te susurró Satanás al oído, lo quiere seguir aplicando en el cristianismo. Y eso no puede ser así. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Saben? Simón había visto el poder de Dios y se dio cuenta que era real. Pero ¿por qué era lo que Simón no quería? Que les dijo, rueguen por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué era lo que le dijeron que le iba a pasar? Que iba a morir. Dijo, tu dinero perezca contigo. Y entonces le dice, no, bueno, no es eso lo que quería. Podemos tomar dos actitudes cuando alguien nos revela una verdad. Una es, estás mal, estás equivocado. ¿Cómo crees que me vas a decir esto? Si mi corazón es tan noble, es tan puro. O Simón reconoció sencillamente que ellos tenían razón y dijo, rueguen a Dios para que no me acontezca eso. Él estaba reconociendo que realmente había algo malo en su corazón y que realmente podía morir. Pero cuando tú y yo pensamos que nada de eso puede pasar, ¿qué va a pasar? Y se nos olvida el temor a Dios. Pero Simón el mago, aquí ya no nos menciona qué pasó, pero yo creo, por lo que veo en este último versículo, que él se ha de haber arrepentido de corazón y seguramente Dios le pudo haber dado la oportunidad de seguir en la vida del cristianismo con un corazón ahora sí ya puro, después de ese encuentro tan radical y donde le hablaron con la verdad de una manera tan directa. Creo que él pudo entender la diferencia entre el mundo que él se movía y el de Dios. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hoy vamos a ver hasta aquí. La próxima semana vamos a leer una de las historias más padres, que es Felipe y el etíope, aunque no la vamos a ver porque ya el próximo domingo es la clausura de los niños. Entonces vamos a tener un evento especial. Me hubiera gustado que lo viéramos porque habla del bautismo y habla del, como vamos a tener bautizos en el campamento, me hubiera gustado que lo alcanzáramos a ver, ¿verdad? Pero bueno,
¿Mande? ¿O una parte lo vemos de una vez? Y todos dicen, no, ya me quiero ir a mi casa. No. Bueno, vean, está bien interesante, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, o sea, aquí todavía viene Felipe. Vean cómo era la vida del cristiano, que un ángel le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren, la mayoría de nosotros dice, Señor, háblame, yo me quiero ir de misionero, pero dime que me vaya a Cancún. Mándame de misionero, no sé, a Hawái o a París o a, si quieres, hasta el fin del mundo, ¿no? Así, pero a París y a algún lugar así, pero no al desierto. Dios le habla a Felipe y le dice, quiero que vayas al desierto. Ahí tengo algo que quiero hacer. Y dice en el 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Muy bien, número 1, un etíope. ¿De dónde está Etiopía? Muy bien, ahí. Dice que era eunuco. ¿Qué es un eunuco? ¿A qué le suena? ¿Como a enanito? No. Un monje. Muy bien, los eunucos eran hombres que los castraban, en otras palabras. Entonces un eunuco era una persona que, en otros términos, no podía tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Ahí lo dice. Había muchos de ellos que les hacían esta operación. Vean, dice, y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, ellos como servían a la reina, entonces ¿cómo era la forma en cómo sabía el rey que le iban a ser fieles los servidores de la reina? Pues así. Así ya el rey no se andaba preocupando de si alguno de los servidores andaba con la reina. Esos eran los eunucos. Ahora, para muchos de ellos era un privilegio el servirle a la reina o al rey. Entonces muchos de ellos se ofrecían, o sea, para ser eunucos, aunque con eso conllevaba pues todo ese, ¿no? O sea, para empezar el dolor de la operación y después no volver a tener relaciones. Pero este hombre viene a Jerusalén, viene para adorar, y dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que él viene de regreso y viene leyendo la Biblia, la parte del libro de Isaías. Y Felipe no sabe esto, simplemente Dios le habla y le dice, acércate a aquel carro y camina ahí. Y dice, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Así que a este etíope le pasó lo que muchas veces nos pasa cuando estamos leyendo la Biblia y dice, híjole, cómo quisiera que alguien me explicara este versículo, no lo entiendo. Y entonces por eso es que Dios manda a Felipe y le dice, quiero que le expliques a este hombre de qué está hablando, de quién fue llevado a la muerte como oveja. Cristo. Pero el etíope no conocía la vida de Cristo, pero le mandó a alguien que sí conocía del cristianismo. Y entonces versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Es de sí mismo o de algún otro? O sea, ¿quién fue llevado a la muerte como una ovejita?
Está hablando el profeta Isaías, él sabía que el profeta también había sido muerto. Entonces dice, ¿lo escribió por él mismo, por su muerte, o iba a hablar de alguien más? Y entonces dice Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta, para todos aquellos que se quieren bautizar ahora, esta pregunta es crucial. Vean la pregunta que hace el etíope. ¿Ha entendido el evangelio? Felipe le ha explicado quién es esa persona que fue llevada como cordero, que fue Jesús. Y ahora la pregunta del etíope es, ok, como Felipe le estaba explicando todo, seguramente pasó por el bautismo de Juan, él le empezó a explicar cómo los cristianos se bautizan, y en eso ve cuando van en el carro un agua por ahí, y dice, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si alguien de aquí quiere saber qué es lo que le puede impedir el bautizarse, vean la respuesta de Felipe. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, aquí la pregunta crucial es, ¿cómo? Porque yo le puedo ir a preguntar ahorita a alguien en la cárcel que si cree en Jesús, y me va a decir que sí. Así que ¿cómo es que yo puedo saber que alguien ha creído en Jesús? Un cambio. Ahora, aquí Felipe no sabe qué cambios va a haber en el etíope, porque ¿cuándo se va a bautizar? En ese momento. Saben, a veces hay denominaciones, hay mucha gente que dice que tú, para poderte bautizar, debes de llevar un curso de, no sé, de un año. Después de ese curso de un año, entonces tienes que hacer no sé qué. Digo, yo no sé por qué no le enseñaron eso a Felipe. Porque la palabra de Dios dice, vean, versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto tiempo pasó de que creyó en Dios y se bautizó? Minutos, horas. Pero para mucha gente es indispensable, que tienen que llevar toda una gran doctrina y entender y los misterios de los cuernos del Apocalipsis para que te puedas entonces bautizar. Lo que tiene que entender la gente es que si Jesús es el Hijo de Dios y Él murió para perdonar mis pecados, y yo le he recibido en mi corazón y estoy dispuesto a cambiar mi vida, entonces eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo solamente existe por inmersión. Dice que descendieron ambos al agua. Esto significa que el bautismo siempre la iglesia lo practicó totalmente sumergido. ¿Por qué? Porque cuando es sumergida la persona, simboliza que ha quedado muerto. Y el bautismo, cuando es sacado del agua, simboliza la resurrección, el nacer a una vida diferente. Pero si tú dices: no, yo me quiero bautizar porque estoy bien emocionado, y la verdad es que tienes calor y te quieres mojar, eso no tiene ningún sentido, porque no se trata de eso. Yo me bautizo cuando dice: ¿hay algo que me lo impida? Ok, ¿crees realmente que Jesús murió por ti? Híjoles, pues mira, es que sí, pero y luego mi religión, y luego mi esto. Entonces no te bautices, porque todavía no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Todavía estás dependiendo de tradiciones, de religiones.
Lo único que puede impedirlo es eso. Pero si tú has creído con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él tenemos perdón de pecados, entonces las aguas están listas para que seas bautizado y renacer a una nueva vida en ese simbolismo de lo que es el bautizo. Sin ningún curso. El curso es el que Felipe le dio. ¿Cuál es? El compartirle el evangelio de Cristo. Todo lo anterior, el hecho de que nosotros le estemos compartiendo una persona de Cristo, el día que cree de Jesús, ese día, si ese día en ese rato se quiere ir a meter al baño y bautizarse, en ese mismo día se puede hacer. El día que el corazón lo cree, entonces se puede bautizar. Escuchen esto, nada más con esto quiero terminar. Porque ¿qué dijo? ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Qué fue lo que dijo? Que si crees. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Hay alguien aquí, algún bebé? Digo, algún bebé de brazos. Allá, Keila. Bueno, le voy a preguntar desde aquí a Keila. Keila, contéstame por favor, Keila. Ok, ya la desperté, pero bueno. Keila, ¿crees en Jesús con todo tu corazón, Keila? Y no. Miren, ¿qué les quiero decir con esto? Aunque suena chusco, que no hay bautizo de bebés. ¿Cuál fue el requisito que Felipe le dijo al etíope? Creer. ¿Cómo va a creer un bebé? ¿Qué es lo que nos impide el bautizo? Pues que no creamos. ¿Y cómo vas a ver a alguien que sí cree o no cree? Pues hasta que no empieza a crecer y a desarrollar su fe. Si ha habido gente que dentro, miren, como iglesia, ¿hay alguna edad en la cual se puede bautizar? No. No hay una edad que diga la Biblia después de esta edad. Pero tal vez hemos llegado a bautizar tal vez a alguien, no sé, de 14, 13, 12 años, y a lo mejor después se ha alejado de Dios. Y aún nosotros lo hemos hecho también, porque cuando le preguntamos dicen, no, yo sí creo y de Jesús y todo esto. Ahora imagínense con un bebé. Y aparte, si el bautismo es por inmersión, necesitarían meter al bebé completamente y luego sacarlo. No es eso de que así con el agüita en la frente o algo así, en la pila. Y luego por eso andan cantando que en la pila de no sé qué, los cumpleaños, ¿eh? Pero bueno, con esto podemos entender. ¿Qué necesitamos para bautizarnos? ¿Se puede bautizar un bebé? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que Felipe dijo necesita creer. Necesita llevar un curso de 1 año. Ahí, ¿cómo se puede decir? Ok, bueno, también por lo regular cuando alguien se bautiza, se casa, se tiene la costumbre de que se dé un certificado, ¿va? Yo nada más les quiero decir algo, porque a veces la gente nos pregunta, pastor, ¿y mi certificado de bautizo? ¿Va? Yo les quiero decir una cosa, el día que lleguen al cielo no se lo van a poder llevar. No damos certificados de casamiento ni de bautizo. Sé que algunas denominaciones sí lo hacen, y si ustedes conocen a algunos otros cristianos dicen, pero es que mi vecina sí tiene su certificado bien bonito de colores y dice ahí que ya se bautizó tal día. Nada de eso nos ayuda cuando nos enfrentamos con Dios. Es sencillamente lo que le dijo. Aquí Felipe, ¿qué certificado le dio al etíope? Traería impresora, traería ahí sus hojas. Ay, espérame, ahorita te hago aquí su certificado y aquí está, etíope ha sido bautizado, guárdalo y pégalo en tu sala, ¿no? Así. Un papelito no nos hace salvos o no salvos. Algunas denominaciones lo hacen, una forma a lo mejor, no sé, digo, bonita de entregarle algún regalo o algo de que recuerden cuál se bautizaron. Pero se los digo porque a veces la gente dice, híjole, y ahí no te dan certificado, híjoles, ¿verdad? O sea, entendamos nada más
que las cosas no es a veces como nos lo han hecho saber siempre, de tradición en tradición. Nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios. ¿Qué certificado le dieron al etíope? Ninguno. Y dice en el versículo 39, terminamos: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, esto es increíble. Imagínense a Felipe bautizando al etíope, y cuando lo levanta, Felipe desapareció. Eso va a pasar en el rapto. Pero ¿dónde apareció Felipe? En otro lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo quería en otro lugar. Qué increíble estas cosas que llegó a vivir la iglesia cristiana primitiva. Hoy en día tal vez no hemos sabido ningún caso de alguien que desaparezca y haya aparecido en otro lugar. Pero se los digo por si un día no me ven, que piensen que les hablo por teléfono, ahorita con el celular ya les digo, aparecí en Soledad, ya estoy en en la feria de la enchilada. Okay. No, pero saben, la iglesia de Cristo es realmente una iglesia increíble cuando lo buscamos en la palabra de Dios. Todas las cosas que vivieron la iglesia. Y si se dan cuenta, hay muchas cosas que hoy en día el hombre las ha usado como tradición. Pero cuando nos volvemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que es tradición bautizar niños. Que a lo mejor es tradición dar certificados, ¿no? Y no es que algo sea bueno o sea malo, sencillamente la palabra de Dios nos guía a cómo hacer las cosas. Y que tú y yo tengamos la certeza en nuestro corazón de hacia dónde estamos caminando y hacia dónde estamos siguiendo. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.